Dicen que las natillas las repites y que te las vas tomando de dos en dos. Bueno, pues esta es mi tercera entrevista con la invitada de hoy y no creo que me quede saciada. Esto es lo que tiene cuando uno tiene una conversación muy interesante. Es que hace poco he visto que ha participado en un nuevo libro. Ella es forense lingüista o lingüista forense especializada y además española, que esto hay más por ahí por fuera, pero en España no tenemos tanto gente tan grande. Tiene tres libros publicados. En uno participa. Uno es Atrapados por la lengua, que hablamos de él, Estafas amorosas, que hablamos de él, y ahora de repente aparece en un compendio en el que aparecen varios lingüistas y yo leo. ¿La lingüista puede conseguir participar en la inteligencia artificial? Y ya me quedé prendada y dije, pues tendré que saber más. Os presento, como no, a Seila Queral. Muy buena, Seila. Hola, muy buenas, encantada de volver a estar aquí contigo. Claro, vosotros y la inteligencia artificial ahora, ¿no? O sea, es de esto que, porque el otro día probaba yo una aplicación de inteligencia artificial, soy bastante curiosa y voy haciendo cositas, y entonces metes un texto y de repente, en un minuto de reloj, me da una página web de ventas completamente escrita solo con una introducción de lo que yo quería. Entonces, aluciné en colores, me puso fotografías y demás y todo, y dije, qué cerquita estamos de poder ser engañados, tendremos que aprender mucho más sobre cómo no pueden hacerlo, sobre todo para distinguir. Me tienes que contar, lingüista e inteligencia artificial, ¿qué se sobra? Pues sí, es que muchas veces los lingüistas como que pasamos desapercibidos, ¿no? Y no se entiende muy bien que la lengua está en todas partes y en la inteligencia artificial, por supuesto, también. Y de hecho, somos los que hacemos que se entiendan los humanos, pero también los humanos con las máquinas. Ujú. Si las máquinas se comunican en ceros y unos. Por lo Claro. tanto, tiene que haber la figura del lingüista que haga de mediador, ¿no? Digamos, entre esos dos mundos. Y los lingüistas somos clave en eso. Y como tú muy bien dices, también clave en, yo diría que trabajar, porque todavía hay muchísimo que hacer, en cómo, pues, por ejemplo, luchar contra las falsificaciones, como podrían las fake news, ¿no? Todo el tema de suplantaciones de identidad, el tema del plagio o la creación de textos que no son creados por los alumnos, por ejemplo, Ujú. sino por estas máquinas, ¿no? Y hay muchísimo trabajo por parte de los lingüistas. De hecho, no me ha dado tiempo todavía a leer el libro, pero he visto que hay 30 profesiones nuevas que algunas ni siquiera podemos conseguir imaginarnos. Cuéntame alguna, porque claro, ahora ya se ve que incluso cuando tú escribes un libro, que a mí me ha dado últimamente por escribir, tienes que poder escribir si te lo ha escrito inteligencia artificial o no. Y yo pienso, hostias, hay que echarle huevos para que tú pongas un tema, que lo escrita ChatGPT y vayas tú y lo publiques. O sea, es que ahora mismo cualquiera puede escribir un libro. Y en eso veo que puede ser una opción para que se pueda conseguir analizar, ya tienes que escribir inteligencia artificial y demás. Pero, ¿qué más funciones podríamos conseguir tener un lingüista hoy en el 2023, casi 24, pudiendo conseguir valorar? Porque dirán, pues si es que es una carrera muerta. Y yo cada vez que te veo a ti, de muerta tiene poco. Exactamente, sí, la verdad es que es la típica pregunta, ¿no? Ahora que se acercan las fechas de las Navidades y tal, la típica pregunta del cuñado, pero tú realmente, ¿por qué vas a estudiar eso, no? Si eso no tiene salida profesional. ¿Es que quieres ser profesor de lengua? Sin despreciar a los profesores, pobres, que lo hacen muy bien y son muy necesarios. Pero sí que es verdad que podemos hacer muchísimas cosas. De hecho, en el libro yo lo que he hecho es estructurarlo en distintos bloques y ver cómo la lengua está en contacto con otras disciplinas, ¿no? Como podría ser el derecho, en mi caso, pues lingüista forense, analizar textos para investigaciones policiales, con la medicina, por ejemplo, la psicolingüística, como por ejemplo el lingüista puede ayudar a mejorar el lenguaje de personas que han sufrido una afasia o personas con dislexia, por ejemplo. La lengua con, obviamente, pues la tecnología, como estábamos comentando ahora, con la inteligencia artificial y cosas tan curiosas, por ejemplo, como un creador de lenguas cuando vemos una película, por ejemplo, Señor de los Anillos, ¿no? Pues ¿quién se inventa esa lengua élfica? Pues un lingüista. Un lingüista está detrás de esas invenciones, de esos lenguajes inventados en series de televisión que se imaginan, ¿no? Pues una nueva lengua y la crean y funciona. Acabas de reventarme, Sheila. Estas cosas suelen pasar contigo, pero estaba segura que ese tipo de lenguaje élfico del Señor de los Anillos había sido creado por Tolkien. Y también, pero que hay un asesoramiento o en otro tipo de series Vale, por vale. parte de lingüistas para que al final haya una gramática que tenga sentido. Es decir, tú no te puedes inventar y decir, bueno, pues le voy a poner esto a esta cosa, esto a lo otro. Cuando realmente es un lenguaje que después funciona, tiene que haber realmente una gramática detrás. Y Ujú. eso tiene que ser siempre pues, por el conocimiento lingüístico.
Yo voy a tener una propuesta y te la voy a hacer aquí, además, así en público, esto que no tiene el S, porque hoy cuando venía he pensado, Sheila no lo sabe, pero vamos a escribir un libro juntas. ¡Guau! ¿Eso para cuándo? ¿Para cuándo? En breve, ya sabes que yo los libros hago poco en sacarlos. Porque fíjate, y ha sido un poco, voy a hacer un taller para el 10 de febrero, me parece que es, o el 7 de febrero, que es cómo utilizar los emails desde un punto de vista de terapia sistémica breve para las ventas. Ujú. Claro, yo estoy especializada en terapia sistémica breve, entonces entiendo mucho cómo una misma frase contada en otro contexto puedes conseguir utilizarla desde la influencia y de el apoyo de todas las partes o desde la manipulación absoluta y te la comes con patatas, ¿eh? O sea, es que Totalmente. ay. Y de repente he dicho yo, joder, pues con todo lo que yo veo en otras líneas que otros no ven sobre ventas que utilizan, o sea, es que me pasó un correo una cliente y me dijo, mándame esto, Rosa, mandamos esto, me das la aprobación. Y yo dije, ni de coña, o sea, esto, si tú crees que no te compren ni un céntimo, está claro, ¿no? Pero ¿no te parece que está bien? No, me parece que es una mierda. Déjame, por favor, 24 horas para que yo le dé una vuelta. Claro, el texto que yo mandé sobre ese email, bueno, pues de parecerle que un producto le parecía caro, que me van a decir que no, no sé qué y tal, tras escribir decía, es que me lo van a reventar, pero si es que es súper barato, si es que lo he visto clarísimo, ahora que tú lo cuentas con el tema de las objeciones, encima no presiono, me estoy posicionando yo, no estoy suplicando, ¿no? O sea, es que a mí me sorprende que haya gente que venda con los emails que escribe. Y ahora mismo, te lo juro, he pedido emails a clientes que son de verdad, que les están mandando, que le están utilizando, y entonces yo lo que estoy haciendo es con sus conceptos, con sus palabras, con lo que quieren contar, sus objetivos y demás, darle la vuelta para lo que quieren lograr. Al final es el objetivo de lo que tú tienes que lograr, porque claro, enviar algo que no tiene ese objetivo y de repente esto pasó ayer y dije, ay, mañana me voy a ver con Sheila. Sheila se atrevería conmigo a que hiciéramos algo desde la lingüista y las ventas para poder hacer unos capítulos y viéramos el tipo de lenguaje, porque a mí me parece súper interesante. Y he dicho, pues total, no pierdo nada, pues ya se lo preguntaré. Sí, la verdad es que sí. De hecho, una de las cosas en el libro, por ejemplo, de estafas amorosas, Ujú. hablamos de cómo el lenguaje no podía ser capaz de manipular, que al final estos estafadores lo que hacen es manipular a través de ese lenguaje, ¿no? En el caso de las ventas es igual. Es decir, las palabras que utilizas, cómo las utilizas y en qué pones el foco, ¿no? En muchos casos, tiene un gran poder. Es como cuando tú te describes en una entrevista de trabajo. Lo mismo. Es decir, tú te puedes vender de una manera o de otra. Eh, y en muchos casos la forma en que tú tienes de expresar, decir, bueno, es que yo pues no lo sé, yo a lo mejor, yo creo, bueno, ya sé que, ¿no? Estas cosas al final haces que el otro diga, "Uf, pues no sé, ¿no? Y en cambio, si tú vas seguro y realmente dices, bueno, es que perdona, pero ¿tú cuánto me vas a pagar? Primero que todo, porque yo valgo mucho. ¿Tú cómo me compras? ¿No? Que eres tú el interesado en que yo trabaje contigo, no yo trabajar contigo. Entonces, Claro. claro, como tú giras la tortilla, ¿no? Pues eh, puedes conseguir un cliente, puedes conseguir un trabajador o no, ¿no? Depende. No, y además, claro, fíjate que ahora hay muchas academias, ¿no? De poder enseñarte a cómo escribir, cómo utilizar las Mm, palabras. Yo no soy lingüista, pero si a mí me enseñan un texto de un mensaje WhatsApp, porque yo leo las mentes, entonces según me hablan del texto solo con lo que me han escrito, yo puedo decirles, mira, esta persona es así, 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 así por la mentalidad y esta es la respuesta que vas a poder hacerle y la venta que tienes que hacerles por aquí. Y me dicen, ¿en serio? ¿Cómo lo sabes? Pues no sé, será que leo entre líneas, me imagino que te pasa algo parecido, ¿no? O sea, habré visto muchas, 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 pero claro, a mí me da miedo esto. De hecho, fíjate, yo en la formación que voy a hacer va a ser por primera vez en España, utilizar la terapia centrada en soluciones dirigida a las ventas. Y estoy eligiendo muy bien a mis clientes. No quiero que cualquiera pueda formarse, porque aquí será un miedo mío, pero siento que es una herramienta tan sumamente potente que podrían aparecer muchos hijos de puta narcisistas manipuladores al que controlar y poder dejar a una persona totalmente en blanco y que pueda ser capaz de poder invertir 100.000 euros, 200.000 euros y que las cosas sean así. Entonces estoy eligiendo muchísimo a mis clientes y han tenido que pasar primero por mí y que yo les haya conocido un poquito más, que algunos se me puede colar, ¿eh? Sheila, o sea, es ya, que, ya, claro. pues claro, bien sabes que se pueden colarse. Que me da miedo con todo lo que se ve ahora en las redes sociales, vosotros como lingüistas, en cuanto leéis un texto, yo que sé, una página web, un libro, debería de dar miedo. De hecho, fíjate que ahora están con las fake estas, ¿no? Entonces, Mm, llamativo porque cada vez me llegan muchos. Y entonces es, Rosa, te mando un privado, pero debe de ser que es que no te llega, ¿no? Entonces yo siempre miro el perfil de la persona, nunca acepto nada. Entonces es tremendo porque te aparecen chicas, no sé si son artificiales o no, pero totalmente hinchables. Vamos, que lo que me puedan conseguir ofrecer es cero para meterte algo de marketing. Y entonces utilizan unas estratagemas que son LSD y repiten y una vez y otra vez y otra vez. ujú.
Entonces, la contestación es que no te quiero. O sea, si 3 veces me has preguntado y no te he contestado, pues a lo mejor es que no soy tan tonta, es que a lo mejor no quiero contestarte, ¿no? Pero la gente entra y les piratean las cuentas. ¿Y Ujú. por qué? Sheila, ¿sabes qué hacéis con ese tipo de lenguaje? Bueno, es que hace falta, o sea, por una parte hace falta que la sociedad sea más crítica y que entienda, ¿no? Dicen, bueno, es que la sociedad ahora está sobreinformada, sí. Hay una sobreinformación, pero realmente la gente no sabe comprender o manejar esta información, ¿no? Y aquí hace falta realmente un trabajo social muy importante. Es decir, los hemos dejado aquí, ¿no? En la jungla de la información y realmente no se les ha enseñado a cómo manejar, cómo ser precavidos con esta información, ¿no? Después la ética, obviamente, tú estabas hablando de, es que a veces me da miedo formar a depende de quién, ¿no? Esto de hecho nosotros los lingüistas cuando hemos ofertado másters y cuando nos planteábamos hacer, por ejemplo, formaciones online, nos daba muchísimo miedo esto, porque al final nosotros enseñamos, por ejemplo, a determinar la autoría, quién hay detrás de un texto, ¿no? A partir de la lengua, pero claro, también hay la otra cara de la moneda, en cómo suplantar esa identidad, ¿no? Entonces, claro, la gente al final lo puede utilizar para el bien o para el mal, ¿no? Y esto nos daba muchísimo miedo. De hecho, cuando se hacen formaciones a los cuerpos policiales para ayudarles a determinar la autoría, o incluso, por ejemplo, en Inglaterra se hace para ayudarles a suplantar la identidad, por ejemplo, en casos de bullying o de pedofilia, de lo que Ujú. hace suplantar el menor que acaba de denunciar, los policías son seleccionados especialmente y solo esos se les enseña esa manera de suplantar, ¿no? Justamente por ese peligro, ¿no? de hacer el mal. Yo creo que aquí los profesionales también tenemos que tener un grado de conciencia sobre la ética que vamos a implementar y a quién le vamos a enseñar esos conocimientos tan peligrosos como puede ser la manipulación Claro, pero en este fíjate, tú caso. tienes el libro de estafas amorosas y a mí mi cabeza, que a veces piensa en ventas, valoro, hostias, y un curso de formación para evitar ser estafado, ¿sabes? 20 claves que podrías conseguir tener para evitar que te estafen a través de una aplicación de ligues, ¿no? Y tú dices, claro, habrá mucha gente que no tenga ese problema para que así no puedan conseguir estafarle, porque cuando hay una estafa es la hostia. Pero también puede llegar a alguien que de repente diga, anda, mira, pues ya me sé las claves de dónde puedo conseguir utilizar la manipulación, el beneficio y el riesgo, cómo se miden. Porque claro, a lo mejor puede haber 200.000 mujeres que, en este caso, que es más frecuente las estafas amorosas, que no pasen de ahí, porque de repente entren dos supuestas tías que entren y sean, yo qué sé, dos tías o dos tíos que están Sí, manipulándose. sí. ¿Cómo medimos ese riesgo? ¿Cómo lo medís vosotros? Porque a lo mejor me vale para utilizarlo yo. No, es decir, no hay una escala para medirlo, sino simplemente pues, es ver qué ofreces y qué no ofreces. Es decir, nosotros nunca ofrecemos todos los contenidos, Ajá. sino que se ofrece un límite o, por ejemplo, cuando hacemos incluso publicaciones científicas, no se hacen listas, por ejemplo, de variables, no se hacen. Sino hay Ese, esa variable en ese artículo, el otro variable en el otro artículo, pero no hacemos listas de variables ese para es evitar una que tengan variable. todo, ¿no? De la Cuando perdón. hablamos variable es, pues, por ejemplo, pues, yo qué sé, los actos de habla, ¿no? Pues eso sería una variable, cómo utilizan los diferentes actos de habla. La otra variable podría ser cómo se utilizan los pronombres. La otra variable, ¿no? Pero nunca los juntamos todos en un compendio. Así que si os siguen uno detrás de otro, pueden llevarlo. No, no pueden llegar porque habrá algunas que tampoco las vamos a- Pero digamos que, bueno, eso sí que hace pues que eviten, ¿no? Porque normalmente además los delincuentes suelen ser un poco vagos, vamos a ser sinceros. En el caso de hacer formaciones, en el caso, por ejemplo, de estafa, yo fue una cosa que me planteé, pero ¿cuál es el problema? Que la gente que realmente es susceptible de caer en la estafa muchas veces cree que no lo va a ser y por lo tanto no va a buscar esos cursos. Y en cambio, la persona que va a asistir al curso ya va a ser aquella que ya va a ser más precavida y que va a decir, uy, cuidado, alerta, ¿no? Y es como un poco complicado, ¿no? Porque la mayoría de la gente que cae es la que dice, no, no, si yo generalmente esto no lo voy a hacer. Seguramente que vas a caer más pronto de lo que te creas. Eh, ¿Y a profesionales? Yo que sé, a lo Sí, mejor sí, eso sí que lo hemos hecho. Sí, sí, sí. Pero bueno, es complicado, ¿no? Que la gente, bueno, que tú lo sabes, que la gente se deja asesorar y que no crean que ellos lo saben todo, ¿no? Sobre todo empresas, por ejemplo, que llevan mucho tiempo en el mercado, que bueno, si esto ya lo sé hacer bien y lo hago bien. Cuesta realmente que entiendan que eres necesario y que va a mejorar muchísimo, ¿no? Tienes que saber vender muy bien y que ellos quieran escuchar en muchos casos. un lingüista sabe utilizar las palabras, quizás no sepa utilizar la venta.
pero habrá mucha gente de venta que no sepa utilizar las palabras. De ahí lo que veía el convenio. En las empresas hay un lingüista para cuando consiguen ofrecer sus marcas, yo que sé, un Nike o algo así. ¿Tiene una persona que sepa cómo poder trabajar con el público para no cometer errores? En algunos casos sí, pero en muchos casos no, obviamente. Claro, habría los lingüistas desde el momento en el que se está creando el texto, el que corrige los textos, el que traduce los textos, ¿no? El que hace, por ejemplo, ahora también hay la figura del UX Writing, que se llama, que son los que le dan, digamos, esta parte más emotiva al texto, más persuasiva, pero claro, falta que la empresa pues quiera contar con ello o sepa que existen, porque esta es otra, ¿no? Que en muchos casos se lo dan al que está por ahí, a la secretaria, oye, escríbeme esto, y realmente no le dan la importancia que debería de tener, ¿no? Porque al final es muy importante toda esta parte de persuasión. Así que habrá lingüistas que nos estén escuchando ahora porque te sigan, que digan, jo, es que a mí no me ofrecen absolutamente nada, pero no sé cómo poder utilizar las palabras y posiblemente sepa utilizarlas más escrito que hablado, pero no sé cómo venderme. Seguramente, seguramente, claro. Sí, 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 totalmente. Puede ser. Incluso los propios lingüistas no conocen las salidas profesionales que tienen, ¿eh? Porque, por ejemplo, en las carreras no se les ofrece un perfil profesionalizador, ¿no? Sino que hay una formación por el momento mucho más tradicional, ¿no? De todas aquellas materias más teóricas, vamos a decirlo así, pero no se les profesionaliza, ¿no? No se les dice, pues mira, podríais ir aquí, 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 ¿no? Y por eso también la necesidad de este libro, porque incluso los propios profesionales puedan descubrir otras salidas mucho más actuales, mucho más fuera de lo común, ¿no? Y que realmente, bueno, tengan un futuro profesional pues mucho más amplio. En profesiones como por ejemplo el copywriting, que es ahora como más novedoso, hablabas de textos persuasivos, ¿un lingüista podría sentir una cooperación o una competencia? No, yo creo que una cooperación, por supuesto, sí, sí, sí. A ver, también depende mucho de cada persona, ¿no? Tú ya lo sabes. Pero yo creo que en general los lingüistas tenemos la mente bastante abierta, yo creo. Y obviamente, bueno, yo por supuesto, yo siempre soy una persona multidisciplinar y que me encanta trabajar en equipo y creo que es imprescindible. Y además en el mundo actual, en todas las profesiones, no creo en ninguna profesión actualmente que sea única, ¿no? Y que esté únicamente ese experto, sino que creo que cada vez más todos nos ayudamos de todas las disciplinas y que además nos enriquece, ¿no? Te lo decía porque entendiendo la cooperación, a veces a mí me sucede que alguien de repente se nombre terapeuta cuando ha Ah, hecho bueno. un curso de, yo qué sé, 10 horas, ¿no? Entonces de Sí, repente, sí. porque pasó por apendicitis y entonces ahora se siente en la capacitación de poder trabajar con todas las apendicitis del mundo. ¿Me explico? Ujú. Sí, sí. Entiendo que hay gente que yo a veces veo escritos que no sé cómo lo vivís los lingüistas, que hay hasta faltas de ortografía. Entonces todavía te dicen, no, pero este es mi estilo, esta es mi marca, y das una patada al lenguaje de la hostia. A eso me refería en la idea de que ahora cualquiera cree que puede conseguir escribir, porque cualquiera parece que es un texto habiendo leído cuatro cosas o dos libros, y además, jo, aquí tenemos a Gran Irra Bravo, ¿no? Que él escribe y entonces todos los demás tratan de imitar, entonces en vez de matar a Irra Bravo y conseguir superarle, pues todo el mundo hace exactamente lo mismo. Y cualquiera, pues como es que él estuvo descargando camiones y demás y tal, pues yo también puedo. Y entonces hay falta de ortografía y cualquier tipo de texto y cobro cualquier tipo de cosa, ya sé que es ético, pero a eso me refería en cómo lo vivís, porque yo personalmente me hacen un favor que exista ese tipo de terapeutas, primero para subir mis precios y segundo para asumir, tío, si vas ahí, pues tú mismo, ¿no? O sea, tú eres el pringao, tendrás pelos en los huevos para que tomes esas decisiones. Sí, la verdad es que sí. Bueno, a ver, nosotros también tenemos, ¿no? Yo le diría incluso intrusismo profesional directamente. En el caso de mi profesión, la verdad es que son consecuencias muy graves a veces para el cliente, ¿no? Cuando nos vienen. Y yo al principio me lo tomaba muy mal. Tengo que reconocerlo. Al principio me subía por las paredes, ¿eh? Cuando veía a alguien que ponía lingüista forense, pensaba, pero lingüista forense ¿de qué? Si no sabe nada, ¿no? No ha hecho ninguna formación, no ha hecho un cursillo de nada. Bueno, ahora me lo tomo, bueno, pues ya vendrá el cliente o ya haré la contrapericial. Mira, más trabajo para mí, ¿no? El problema es, claro, cuando realmente no hay una contrapericial y hay personas que salen perjudicadas. A mí esto es que me sabe muy mal, ¿no? Cuando después las personas no se dan cuenta, lo pasan mal y hay consecuencias graves para la sociedad. Pero al final me he dado cuenta que tampoco podemos luchar contra todo y al final la gente también tiene que saber valorar, ¿no? A qué tiene que coger y a qué no. O sea, al final no te puedes fiar, decir, porque alguien pues, se ponga el título y no irte a mirar su currículum. No podemos. Actualmente esto no se puede hacer, no te puedes fiar. Es decir, tú te has roto la cadera y te vas a ir al veterinario, ¿a qué no? ¿A qué vas a mirarlo muy bien? Pues así sucede pues en la terapia o en los asesoramientos o en todo. Es decir, tienes que fijarte y mirar dónde lo vas a hacer. No te puedes fiar ni de la institución ni de la persona en lo que te está vendiendo. O sea, vete y míralo, cúrratelo y investiga. Hay una propaganda, no sé si
potencia ahora con las nuevas series de Netflix, en el Ujú. que ofrece algún tipo de caso que te cuentan la realidad, escuchas a la gente, hay entrevistas. Yo soy muy fan de estos documentales para leer el entre líneas. Entonces, es una pasada como cuando escuchas, claro, yo he escuchado una entrevista hace muy poco ahora de No me llames ternera, en el que independientemente de lo que suceda o no, que ya hay sus, no sé, sus delitos o lo que tengan que conseguir ver, por entender también en la otra postura desde la historia de España, notas perfectamente cuando la persona está mintiendo o no, solo con el lenguaje, el carraspeo y demás y tal. Desde el punto de vista terapéutico yo no puedo conseguir no verlo. Pero me Ya. imagino que tú cuando ves este tipo de películas, porque alguien lo ve, ves también el tipo de lenguaje que está utilizando. ¿Cómo desconectas tu cabeza? Porque yo el otro día les decía, mira, chicos, tenéis que verlo desde la venta. O sea, tenéis que conseguir este sketch desde las ventas, preguntas todo el rato cerradas, que me impresionó mucho porque a Jordi Évole le tengo mucha admiración, pero durante toda la entrevista, todo, absolutamente todo son preguntas cerradas, totalmente dirigidas. Y entonces decía, claro, es como que no me habla, ¿no? Yo pensé, hostias, tengo que hablar, tengo que enseñar a hacer preguntas a los periodistas, coño, porque esto es un periodista, tendría que conseguir saber hacer una entrevista, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo? Porque esto ha pasado la Guardia Civil hace poco, ¿no? Que ha sido como un pelotazo, serie, Ujú. la realidad, yo qué sé, el otro caso ahora de, este me lo tienes que contar, el cirujano de Estados Unidos en Nueva York que de repente durante 15 años opera con tráqueas fingidas, siliconas y demás, nadie le pilla en el lenguaje, pero en cuanto le oyes hablar en una entrevista 10 minutos, tú dices, este tío es falso. O sea, ¿cómo ha pasado 15 años por departamentos en los que no lo has visto? ¿Qué está pasando? No sé si esto da más señales y tendrían que hacer como vuestros listados de variables que no estuvieran juntos. Claro. No, es que esto sale natural, esto le sale natural. Em, no, a ver, es difícil, obviamente es difícil desconectar. A ver, sí que es verdad que yo, por ejemplo, en mi día a día desconecto, ¿eh? Porque si no, al final te volverías loco porque, claro, todo el mundo te habla, todo el mundo escribe. Entonces, lo tienes que aprender a desconectar. Sí que es verdad que en algún momento hay alguien que te llama mucho la atención por algo o lo utilizas en el mundo familiar, ¿no? Por ejemplo, con mis hijos. ¿Me estás mintiendo? No, pero claro, a veces sí que es verdad que es inevitable el ver. Yo, por ejemplo, recuerdo muy bien en el juicio de los atentados de Cambridge, que me estaba tomando el café y lo estaban retransmitiendo por la mañana. Yo no me acuerdo a qué hora era por la mañana que me estaba haciendo el café. Y dije, wow, me quedo. Total, que no llevé a los niños al cole, me quedé mirando eso y dije, esto lo tengo que analizar porque es muy interesante, ¿no? Bueno, después de hecho ganamos un premio de la Sociedad Española de Criminología justamente por este trabajo. Pero claro, por eso ya te llama muchísimo la atención, ¿no? Porque es un caso muy importante y porque era muy evidente, ¿no? Lo que se estaba discutiendo y lo que está, la manera en la que lo estaba exponiendo. Pero claro, tienes que aprender a desconectar porque después también se habla muy poco de la salud mental de los profesionales. Y esto también es otro gran tema. Es otro gran tema. Y si Claro, no de sabes hecho, desconectar, te pones mal. no, y estaba pensando porque tú a veces dices, joder, este caso me paralizo, me siento e incluso lo utilizo como una prospección personal y profesional. Estupendo. Pero a veces, yo qué sé, te puede mandar tu amiga un WhatsApp y dice, fíjate lo que me ha hecho mi chico y demás y tal. Y entonces, claro, en ese momento tú puedes pensar absolutamente todo y dirás, ¿qué quieres que te cuente? O sea, a mí cuando me dicen eso, digo, si es que no vas a querer que te cuente lo que estoy viendo. Ujú. Sí. ¿Cómo rebajas eso? O sea, porque a lo mejor te estás dando cuenta que tu cuñado está utilizando frases en las que puede conseguir estar manipulando algo. Yo que sé, que hay una amiga que está haciendo algo que no te parece del todo ético. Incluso, joder, si te enteras y adelantas que podría haber que alguna persona fuera un poco más psicopática, narcisista o que tuviera. Si nadie te pide ayuda, pues no vamos a ponerlo en... Yo no la doy. Yo, si nadie me pide ayuda, el destino, yo confío en el destino. No me quiero meter en rollos. ¿Te ha No, a pasado ver, sí. nunca justamente que no hayas podido dormir, que de repente dices, hostias, es que pasó si lo hubiera avisado? No, entonces lo digo. Entonces, bueno, a ver, también depende de la confianza que tengas con la persona y siempre, pues obviamente, como somos domadores de las palabras, pues podemos decirlo de alguna manera fina y que encaje bien, ¿no? La cosa. Obviamente no decir déjalo, sino bueno, pues hablarlo un poco pues desde el bien. Yo recuerdo una vez una comida de esto hace bastantes años, ¿no? En que me pidieron, bueno, va así para jugar, ¿no? A ver qué te parece esto y me pasaron así como de distintos familiares, distintos escritos, a ver qué te parece y me llegó uno y dijo, uy, de verdad no puedo decirlo, me empezó a entrar la risa y evité, y con la risa pues evité el comer esa nota porque pensé, no, no, esto es un marrón muy gordo, pero
obviamente, a ver, también depende de la amiga, de la compañera, y la confianza que tengas para podérselo decir. También tengo que decir que nunca me he visto en un caso muy grande, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en temas de violencia de género, pues obviamente a veces pues ha sido grave, ¿no? No han sido a lo mejor amigas, pero sí conocidas y que me han pedido un poco de ayuda, ¿no? De a ver qué piensas. Bueno, al final es exponerlo. Cuando también te piden ayuda, no quiere decir que están abiertos a escuchar. Eso también es importante. Puede haber líderes, tanto en empresas, políticos y demás, que incluso cómo escriben o cómo hablan ya te dan señales. Oye, ¿no es Ujú. un lingüista en cada, yo qué sé, uno en el Congreso, no sé, en empresas que fueran como mucho renombre, que tuvieran como más influencia a nivel mundial, en el que os me enseñasen unos escritos o algo antes de poner a esa persona en cargo, igual que cuando tú eres médico? Bueno, supuestamente pasamos, y digo supuestamente porque la parte psicológica que nos hacen pasar, pues luego aparece alguien que asesina a otro, ¿no? O sea, es que podemos conseguir los datos. Pasamos un filtro. ¿Por qué no enseñaros a vosotros? No sé si se hace, pero unos textos en el que se les pidiera que hablase o que te enseñaran su diario de los últimos 5 años, o de repente un email de hace 20, porque yo me imagino que ya estaréis degustando parte del perfil, ¿no? No, no se hace. Lo que sí que se hace, y de hecho en el libro sale uno de estos perfiles, que es el asesoramiento en el discurso político. Es decir, sí que hay lingüistas asesorando el discurso de los políticos. Es decir, por ejemplo, cuando hacen esto de las sesiones estas en el Congreso o cuando hacen los debates estos televisados, allí sí que hay un lingüista que prepara esos textos. Es decir, los textos generalmente no los escribe el político, sino que les son Ya, ya. escritos y ellos pues después, bueno, los modifican a su antojo, depende cuál lo sigue más, depende cuál lo sigue menos, obviamente. Pero ahí sí, o por ejemplo las personas que dicen, bueno, ¿cómo vamos a hablar sobre esto sin hablar de esto, ¿no? ¿Qué etiqueta le ponemos a este fenómeno, ¿no? El eufemismo, digamos, la palabra oculta que no queremos decir, ¿no? El no llamar guerra, llamar conflicto, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cuestiones. Pues esto sí que hay un lingüista generalmente inventándose esa palabra o diciendo, cuidado con esta palabra o con la otra, ¿no? Vale, pues me lo dejas a huevo. ¿Cómo se puede confiar en vosotros? Porque claro, sabiendo poder utilizar las palabras, ¿no? No, Que normalmente no somos buena llaméis gente. crisis. Porque claro, entonces dices, hostias, pero ¿cómo me están haciendo tragarme esto con patatas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos saber cuál es la realidad? Porque a mí me aterra mucho conocer la realidad y no puedo soportar la mentira, o sea, me supera, pero claro, es que con lo que tú me estás contando, la verdad es tan sumamente manipulativa y la mentira tan simplemente que puede ser falsa, que no sabes si estás votando a una persona o a la persona que está representando por el papel descrito que ha hecho ese lingüista. Entonces, a lo mejor al que quiero es al lingüista, que me parece que tiene muchas cosas para poder contarle, claro, es que a lo mejor no hay una diferencia. Bueno, la verdad es que es complicado. Yo creo que la clave está en ser crítico. La clave está en tener una sociedad que realmente esté formada. Yo, por ejemplo, esto de decir ahora no se puede memorizar, ahora no se pueden dar contenidos, sino que la juventud tiene que saber únicamente manejar la información porque la información está allí. ¿No? Esto, Ya. por ejemplo, de las competencias, ¿no? Que es que están tan famosas. Bueno, yo no sé si realmente en la sociedad de hoy, no la hace 10 años, eso realmente funciona, porque en Wikipedia puede escribir todo el mundo y lo que tenemos que saber es saber si lo que pone en Wikipedia es válido o no. Por ejemplo, te entregan un trabajo hecho con ChatGPT, ¿no? Con una inteligencia artificial. Son loros, es decir, no tienen el contenido de ahí no es fiable. Depende de cómo se lo han nutrido, muchas cosas se las inventa, pero si esa persona que recibe eso suena bien, porque además gramaticalmente tiene sentido, no tiene faltas de ortografía, pues vuela. Si esa persona realmente no tiene un mínimo de conocimiento para saber valorar si eso es falso o es real, ya puedes tener mucha información y puedes saber manejar mucho los programitas, pero no puedes discernir si eso es correcto o no es correcto, si tiene fundamento o no. Es decir, yo me plantearía el volver a ofrecer contenidos, el saber de geografía, el saber un poquito de historia. Y sí, sí, están muy bien las competencias, pero también hace falta tener unos conocimientos mínimos del mundo, que es que no se están teniendo. Fíjate que a mí Ah, es una de las cosas que más me gusta en mis formaciones y es darle la vuelta absolutamente a todo. O sea, los conceptos que dan, darles una vuelta a otro pensamiento, estar seguro qué podría pasar si sucediese esto. No sé, me imagino que como tengo tanto interés por la filosofía, me gusta mucho leer en ese tipo de temas, pero no creo que tengamos una sociedad con un pensamiento muy crítico y cada vez creo que es menos. cada vez menos. Yo, por ejemplo, el tema de la filosofía, justamente que lo has sacado, yo es que me apasiona, o sea, es que los encuentro imprescindibles actualmente los filósofos. Es decir, es que escribiría un libro también sobre las salidas profesionales del filósofo actualmente, ¿no?
¿Por qué? Porque, por ejemplo, con todo el tema de la inteligencia artificial, si no tenemos filósofos que realmente se planteen hasta dónde debe llegar éticamente este tipo de tecnología, que me da igual lo que me diga el ingeniero, me da igual lo que me diga incluso el lingüista. Necesitamos a alguien que realmente se plantee cuál es el límite sano de ese tipo de tecnología. Yo creo que son imprescindibles, tanto en los parlamentos, o sea, en todos los lugares, los filósofos, sobre todo con todo el tema este de la inteligencia artificial, son clave. Fíjate que no me lo había reflexionado y había planteado cuando mi hijo hace algún tipo de trabajo y está muy bien que conozcan otro tipo de tecnología, pero yo siempre le digo, párate a pensar y qué tipo de conclusiones quieres llegar o qué tipo de conclusiones pueden conseguir ser inicialmente antes que lo busques. Porque claro, para buscar datos que sean en Wikipedia, siempre hemos tenido Wikipedia, una Claro. enciclopedia de Plus y demás y tal, pero es ese, lo que tú dices, el copiar ese temas más de perogrullo tipo lorito. A mí me pasa al revés. Ujú. Gente que conoce una estrategia, entonces dice, hostia, qué buena, Rosa, le ha resultado esta estrategia de venta y demás, voy a copiarla. Y entonces de repente dicen, Rosa, no funciona. Sí, funciona. No, no funciona. No te ha funcionado a ti, porque has copiado tal cual, pero no sabes por qué se han utilizado esas palabras, qué tipo de mecanismos se estaban activando, cómo estábamos haciendo anclajes, y como no has entendido cómo está funcionando mi cabeza, por eso para ti no puede dar. Pero claro, para que yo utilice esos mecanismos, he hecho un pensamiento crítico y una reflexión sobre qué quiero, para qué lo quiero y a quién quiero. Ujú. Pero esto no se está dando, no se les está enseñando a los chavales, no se les está enseñando. Y yo creo que esto es muy peligroso, es decir, que te lleguen los alumnos y no sepan sacar conclusiones, que después estemos todos de que se van a traumatizar por todo. Yo, o sea, no lo entiendo, no lo entiendo y no creo que sea bueno, no creo que sea bueno. Sobre todo, además, porque se está dando como se está polarizando, ¿no? Es decir, tenemos cada vez personas en un lado más persuasivas, más manipuladoras, que incluso tienen la tecnología a su favor que les está ayudando, una tecnología además con muchísimos sesgos, y por otro lado, tenemos una sociedad muy poco formada, con muy pocos conocimientos, que no saben ser críticos y que son, por lo tanto, altamente manipulables. Es decir, al final tenemos aquí, digamos, la mano del títere y los títeres bailando. Y esto yo creo que es muy, muy, muy peligroso. Y no sé, y es que además no se van a dar cuenta. Ese va a ser el problema. No se van a dar cuenta. Leí hace poquito un libro, Psicología Oscura, que tenía que leerle. O sea, me refiero, yo tardo poquísimo en leer los libros, o sea, poquísimo. Pues, o sea, a lo mejor en una semana he podido fundir uno o dos. Me gusta mucho la lectura y leo bastante rápido. ¿Te puedes creer que ese libro tardé más de un mes en leérmelo? Y, o sea, no podía, además tenía que echar hacia atrás y volver porque veía perfectamente quién había leído ese libro, qué tipo de trabajos estaban haciendo, cómo estaba utilizando esas páginas. Y de hecho, fíjate, le pregunté a Sergio, digo, quiero que te leas este libro y quiero que reflexionemos. No vaya a ser que yo ni siquiera sea consciente de que estoy utilizando algunas de estas técnicas. Y entonces le Fíjate. dije, pon por favor algún tope, tira de freno de mano, porque me fío mucho de ti y de tu crítica. Y entonces quiero saber si esto que está sucediendo no está, pero aluciné porque, claro, a mí me llega ese libro, es un libro, no sé si tiene más de 5.000 comentarios, así que tiene muchísimas lecturas, porque en Amazon la gente las... Ujú, Y pensé, claro, es que con esto puedes conseguir tanto una relación de pareja, que puedas conseguir, yo qué sé, el trabajo que tú quieras o como tú quieras, yo qué sé, una manipulación, una estafa, lo que tú quieras, puedes conseguir hacerlo y está al alcance de la mano para poder hacerlo. Entonces, es como, no sé, a mí me pareció muy peligroso. eh, ujú. hay tres, del mismo autor. Ya, Tres seguidos y yo dije, me cago en la puta. O sea, da miedo hasta salir a la calle. O ya. sea, pero claro, yo estaba haciendo una crítica sobre eso. De hecho, además, no tengo ninguna duda que algunos párrafos tal cual he citados les he sufrido. O sea, siendo terapeuta, médico, psicoterapeuta y demás. Y yo sé que he hecho determinadas actuaciones después de leer el libro, que por eso posiblemente tardé tanto en leerlo, en el que me las he comido con patata. O sea, se ha leído ese libro antes que yo, estoy segura, y me las he comido con patata. Sí, 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 claro. No, no, sí, es que esto nos pasa a todos, ¿eh? Es decir, por mucho que seamos profesionales, obviamente también nos ocurren cosas, ¿no? Y sobre todo en el plano personal. Es decir, una cosa es el plano profesional, en el que vamos preparados, tenemos una serie de estrategias, ¿no? Otra cosa es el plano personal, obviamente. No siempre vas a ir con ese escudo, ¿no? Por la calle, obviamente. Hemos dicho que pueden escribir los discursos políticos y las noticias Ujú. de diarios para que Bien. nos alertemos o no. También hay un lingüista en los telediarios.
En los telediarios, en los periódicos. No siempre hay el lingüista, sino que a veces también únicamente es el periodista, ¿no? Pero sí que hay una línea editorial, por ejemplo, detrás, ¿no? El cómo van a ser esos titulares. Tú comparas la misma noticia en distintos diarios y ves que el titular es totalmente distinto y el foco se pone en distintos lugares, ¿no? Había muerto, no, por ejemplo, en el tema de asesinatos, ¿no? Pues él había muerto, la ha matado, la ha asesinado, pues se van diciendo distintos verbos y esa carga semántica que tiene el verbo, pues obviamente te distancia más, te acerca más, sabes quién ha sido más, ¿no? Quién es el culpable y quién es el culpable. Por lo tanto, claro, por supuesto, y esto se hace deliberadamente, es decir, no es una cuestión de, ay, es que le ha salido así, ¿no? No, no, es decir, hay una línea y un pensamiento y se está focalizando de forma consciente. Cada vez me queda más claro y me da más miedo hablar contigo porque creo que tengo que tener un lingüista en mi casa, ¿eh? No sé cómo lo verás. De hecho, vi el de Atrapados por la Lengua, pero no vi que tenías uno de 50 casos. Lo he visto ahora. O sea, Sí, son sí, 50, sí, sí, el atrapado es el de 50 casos, sí, sí, pero es es el el mismo, mismo es el libro mismo. con dos. Ah, es el mismo libro. Es el mismo Con libro, dos sí, sí. portadas. Vale, vale, Sí, sí, vale. ah, sí, sí, es que la segunda portada, las portadas estas que has visto nuevas, así con fosforitos, con ¿Mm? neones, son las de Latinoamérica, porque el libro, como ha funcionado tan bien, ahora se ha sacado para Latinoamérica. Y entonces han cambiado las portadas, lo han localizado, es decir, han cambiado bueno, la forma, digamos, de escribir en algunas partes, ¿no? Adaptándolo un poco al lenguaje más latino, ¿no? Te veo en breve dando conferencias internacionales. Bueno, a ver, ojalá, ojalá. A mí, si a mí me llevan, yo voy, ¿eh? Oye, pues llama a tu lanza al universo, que has dicho que crees en el destino, lanza al Sí, universo. sí. Cambia por la mentalidad. O sea, la lingüista cambia sobre las circunstancias culturales, porque posiblemente utilicemos palabras que sean distintas, seguro, pero el Ujú. concepto, desde dónde vienen, influido, puede leerse y entenderse exactamente igual un libro que has escrito tú siendo española, con que este libro se lea en Ecuador, en Brasil, aunque esté traducido, ¿tendrá la misma significación? ¿Les pillaríais igual? No, claro, la parte cultural, obviamente, la lengua es un reflejo de la persona, ¿no? Y por lo tanto, esa parte cultural la persona la lleva, es una esencia. Y por lo tanto, sí que se modifica. De hecho, nosotros eso lo utilizamos, por ejemplo, cuando hacemos perfiles lingüísticos, es decir, para determinar geográficamente dónde está esa persona, vamos a mirar qué palabras utiliza y sobre todo las más cotidianas. Eso es lo más curioso, las palabras cotidianas son las que más cambian, ¿no? El cómo referirse pues, a una persona mayor, si es mayor, viejo, anciano, ¿no? Eso es culturalmente muy distinto. O, por ejemplo, incluso el usted. ¿No? Que tú ¿Lo? lo dices aquí en España, el usted. Ah, el usted. Usted, no sé qué, aquí claro, ya te daría un perfil, si alguien lo utiliza, pues que hay una distancia, ¿no? Generacional pues muy amplia o hay un trato de respeto. En cambio, por ejemplo, en Latinoamérica, pues se dice entre familiares, ¿no? No tiene por qué haber esa distancia, por ejemplo, un ejemplo así muy fácil. Por lo tanto, claro, tiene que haber un trabajo de acomodación, ¿no? De ese lenguaje para que realmente llegue igual al lector. Claro, es que estaba pensando porque en Canarias, que yo tengo clientes en Canarias, utilizan continuamente el usted y al principio es Sí, como una distancia, pero lo ven desde esa cercanía. Pero ujú, cuando utilizas el tú, a ellos les china muchísimo, sí, porque no tienes esa misma respuesta y es complicado, excepto que estés muy pendiente. Y es verdad que el carácter y el tipo de palabras que se utilizan no tiene nada que ver con, yo qué sé, Cantabria, que Asturias, que Galicia, que de repente Castilla y León, y aquí, que puedan ser sí, más. A mí a veces me dicen, Rosa, es que has contestado muy seca. No, estoy muy concentrada. sí. Sí, 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 es verdad, es totalmente distinto, ¿no? Y claro, se tiene que entender el por qué, ¿no? Para nosotros es muy importante cuando estamos analizando un texto, el tener ese contexto lingüístico-cultural, vamos a decirlo así, ¿no? Para entender realmente, pues esto, si es una persona que realmente es seca o realmente ya es la forma de hablar, que en su contexto sería lo esperable, si se trata de algún tipo de estrategia, ¿no? Todo esto se tiene que tener en cuenta, por supuesto, es muy importante. No sé si estás al día puesta de Memento Mori. ¿Has visto No, Amazon? Sí. Ah, pues entonces no puedo. Yo iba a hacerte una pregunta como lingüista, me he jodido. ah, pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Memento Mori es la serie de César Pérez Gillida, que en Amazon la ha petado. Hasta una Pues no, no semana. lo he visto, me lo voy a apuntar. Tiene una trilogía, solo salen, no sé si son los primeros 6, 8 capítulos, porque tiene pinta de que va a continuar un tipo Reina Roja, ¿vale? O sea, en ese Vale. estilo más negra y demás. Y dentro de la situación valoran, bueno, es que tiene como mucho entramado, que es que si te doy, no, o sea, esta me la vas a tener que contestar después porque la sorpresa está en el último episodio en el que de repente dices, ahora entiendo, yo querría saber si eso se podría conseguir percibir porque a veces lo atentamos como un tema de patología mental, Ujú. cuando ni siquiera es un ataque de personalidad.
pero percibimos cambios distintos que, bueno, no te puedo contar más. Los oyentes que escuchen a César Perejería, que es de Valladolid, y además así hacemos eco a casa, los que han leído el libro dicen que es más potente el libro que la serie. Yo el libro todavía no me lo he leído. Vale, Pero China, que de repente sucedan tantas cosas alrededor, tantas, tantas, tantas cosas, y que nadie sea capaz de percibir. Entonces se utiliza un lenguaje muy distinto en distintos momentos. Entonces dices, joder, ¿será esto de la alteración de la personalidad? No, había Hitchcock, un tío que decía que tenía una de las películas de Hitchcock que habla sobre la alteración de la personalidad, y entonces salen sí, cuatro o cinco, entonces utilizan lenguajes totalmente distintos sí. y no puedes saber quién es el que tiene más autoridad. No sé si los lingüistas puedes conseguir trabajar también con los psiquiatras para poder hacer ciertos reconocimientos desde el punto de vista de la escala mental. Más allá tienes un trastorno de la personalidad o una disociación de esa personalidad y que tenga dos. Bueno, a mí esto me sucedió en un caso que ha sido el caso más raro mío de la historia, y que no puedo, o sea, no puedo certificar si eso realmente va más allá de una hipótesis, y fue justamente con un tema de una persona con múltiple personalidad. Y fue una chica que decía que, bueno, que recibía cartas de amenazas Ujú. muy serias, y bueno, nos las iba pasando, y esto duró varios años, ¿eh? Y no acabábamos de saber de quién, bueno, o sea, no tenía sentido, porque hacía unas variables que eran imposibles con otras variables, pero había otras variables que eran compatibles con ser la misma persona, ¿no? Y era como imposible, o sea, estábamos totalmente perdidos. La policía también nos contactó, de hecho, porque también estaba muy perdida. Y bueno, la cosa fue pasando, no tenían sospechosos. Esa persona parece muerta, en circunstancias muy extrañas. Y entonces, claro, no sabía si realmente pues, esas amenazas se habían cumplido o si esa persona pues, se había suicidado. El principal sospechoso en ese momento fue su pareja, que además, bueno, pareja, expareja, que además era policía, y fue la psiquiatra de ella la que al final acabó revelando, al ver que esto iba a acabar muy mal, sobre todo para el policía, y al saber que se había suicidado esta persona, y reveló que esta persona sufría el trastorno de múltiple personalidad y que, por tanto, nosotros le dijimos que sería probable que esa personalidad era lo que hacía variar esas variables a lo largo de esas cartas, ¿no? Que había cosas que sí que encajaban y cosas que no, y que se podían dar cuando estaban distintas personalidades. Pero claro, eso fue una hipótesis. No hay ningún estudio que realmente analice si eso es así, si es decir, si en la lengua se puede ver vertidas esas distintas personalidades. Porque no hay suficientemente personas en un trastorno de personalidad como para que valoréis No, no, eso. porque no tenemos el material, no tenemos material es decir, yo no me he puesto a buscar material de personas que tengan este trastorno y analizarlo si efectivamente esto sucede. Pero sería súper interesante, esto da para una tesis doctoral, ¿eh? Joder, que sí es interesante. O sea, porque yo he visto varios casos cuando he rotado por psiquiatría y demás de trastorno de la personalidad, y era una pasada, porque si iban cambiando y mutando de un día para otro, que a lo mejor veías a otro que le había dejado salir, ¿no? Como esto de es que he dejado Sí, salir al sí. hable, no sé qué, tú dices que es de película, joder, confiesas y dices, es que no puedo saber exactamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, y claro, Ujú. eso, esto supera las películas, ¿eh? Esto supera la Sí, ficción. sí, sí. No, no, yo ese caso aluciné, ese ha sido el caso más raro de la historia. Y yo creo que va a ser muy difícil que lo supere, ¿eh? No lo sé, pero yo creo que es difícil superarlo. Tampoco llames al Pero universo, ¿eh? No llames al universo. Mil gracias por haber estado como siempre aquí. Me dejas más preguntas que respuestas. Esto siempre pasa cada vez que hablo contigo. Me provoca cierta incertidumbre. De hecho, si alguno dirá, hostia, ¿y ahora cómo tengo que escribir? ¿Qué tengo que pasar? ¿Y si me la están engañando? Pero bueno, que sepamos que ante un escrito, una amenaza o alguien que está chantajeando, saber si es un órdago, si no lo es, si corres peligro y demás. Me parece importante que sepamos que los lingüistas forenses están ahí, que sabemos que van a estar rodeándonos absolutamente en todas nuestras esferas y a veces no nos enteramos. Y sobre todo que esos lingüistas yo creo que hagan un poquito más de eco, ¿no? Que hagan más acción para saber que les precisamos, porque creo que nos van a dar una parte muy crítica de cómo tiene que funcionar nuestra vida. Así que mil gracias. nada, a ti, Rosa, un placer. Chicos, atrapados por la lengua, casos para poder conseguir leer, estafas del amor, lingüistas que van a aparecer por nuestra vida, inteligencia artificial, bueno, mil cosas que además vamos a poder conseguir utilizar más allá. Mi recomendación es que sigas leyendo. Te acabo de poner unos títulos de Sheila Keral, pero por lo menos lee, escucha podcast, trata de plantearte, hacerte preguntas que te hagan cualquier tipo de duda, porque al final puede llegar a suceder.
que si no te follas la mente termines jodiéndotela. Así que más vale que consigas hacer algo crítico para que los demás no te controlen. Ya sabes que puedes encontrarme en rosamontana.com y desde ahí seguiremos follándonos la mente. Nos vemos en el siguiente podcast o nos escuchamos.